Que sí, que va a funcionar. Poneme en pantalla el Salmo 100, NBI, verso 1. Saben, hermanos, hay un llamado que el Señor hace común a todos nosotros. Y ese llamado que hace común a todos nosotros es el de trabajar para Dios. No importa en qué área, no importa en qué ministerio, no importa con qué dones el Señor te ha provisto. El llamado es trabajar para Dios. Salmo 101 dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cántico de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Amén. El dinero y el trabajo estable a toda persona nos da seguridad, ¿verdad? Nos da alegría. Pero esa seguridad y esa alegría que te puede dar el dinero es relativa, puede llegar a ser momentánea. Una seguridad en lo material no llena nunca el corazón del hombre. Vos podés tener todo el dinero y ese corazón puede estar vacío. Solamente Dios, y vuelvo a repetir, solamente Dios es capaz de llenar hasta desbordar un corazón, tu corazón. Él lo ha creado. Él es el dueño de ese corazón. Él es el arquitecto de ese corazón. Él sabe perfectamente ese diseño exacto que le dio a tu corazón. Y ese espacio que hay en tu corazón simplemente y solamente puede ser llenado hasta desbordar por Dios. No hay persona que pueda hacer algo para cubrir ese lugar. Y hay un dicho que dice que no hay persona más pobre que el que tiene dinero. No hay persona quizás muy poco feliz que el que tiene dinero. Porque el dinero, si bien trae seguridad, también trae otras preocupaciones. Será feliz porque la felicidad está dentro de él, cuando Dios ocupe ese espacio que hay en tu corazón. Esto no es un espejismo. Cuando Dios ocupa tu corazón, no es algo que parece que está ahí y no está. Es algo que viene directamente del Señor. No es algo que viene de afuera. No hay nada en el exterior que puede añadir algo a tu corazón. No es algo que el hombre puede buscar o puede encontrar o puede comprar, ya que la felicidad es Dios que está en nuestro corazón. El Salmo 1 de vuelta 101 dice: aclamen alegres al Señor. Alegría, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, presentémonos ante Él con cánticos de júbilo, reconozcamos que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. No hay mayor gozo y alegría en el corazón del hombre que reconocer que el Señor es mi dueño, que el Señor está en mí, que Dios ha dado a su Hijo para salvar mi vida eternamente. Amén. El verso 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, un corazón agradecido, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, con un cántico en los labios siempre para alabar y adorar a Dios. Demos gracias, alabemos su nombre
dice David en el verso 4. Ahora, si la gente no viene, es necesario buscarlos. Es necesario ir a buscarlos si la gente no viene a entrar por los atrios con acción de gracias. Es necesario instruir a los que no conocen a Dios. Es necesario evangelizar al mundo, mi hermano, para que por las puertas de los atrios las personas vengan a alabar y agradecer al Señor. Esta es la misión, la única misión que nos ha encomendado el Señor. La misión de todo cristiano es trabajar para Dios, llevar las nuevas de salvación, hablar del reino de Dios a los adultos, hablar del reino de Dios a los jóvenes, hablar del reino de Dios a los niños, hablar del reino de Dios a los ricos, a los pobres, a los que sufren y a los que ríen. Hablar del reino de Dios a toda persona que no conoce al Señor. Debemos ir a buscarlos. El trabajo para el Señor comienza con lo espiritual. Primero en nosotros mismos. Yo no puedo ir a hacer algo que no he comenzado en mi propia vida. Y entonces sí, una vez que Dios trató conmigo, ir a evangelizar a los demás. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan lo que la edifican. Si yo no edifico mi casa primero, va a ser en vano el trabajo, porque no voy a poder realizar la tarea para la cual Dios me llamó. Y eso es lo primero que debemos cumplir. Es lo primero que debemos de hacer para atraer y ganar más almas para Dios. En la seguridad de que Dios no nos va a abandonar a quienes trabajamos, porque Dios nunca te va a abandonar ni te va a dejar solo cuando vos pones tus manos al servicio del Señor. Lo único que debemos hacer es mostrarles el camino a todas esas personas. Esa es nuestra tarea. Y luego cada uno verá si quiere seguir al Señor y tomar su lugar de servicio en la congregación, en la casa de Dios. Debemos tener en cuenta que las cosas exteriores no siempre pueden hacerse, porque siempre hay algún tipo de impedimento. Siempre va a haber la fuerza diabólica, las huestes del diablo que van a tratar de impedir que el mensaje de salvación llegue a las personas. Pero lo que sí podemos hacer son los cambios internos, pues ahí no tendremos impedimentos al tener el Espíritu Santo, quien no nos va a abandonar nunca. Y si tengo el Espíritu de la palabra, tengo todo lo necesario. Simplemente tenemos que presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, hoy quiero trabajar para vos. Me has encomendado una tarea. Hoy dame una persona a quien presentarle el Evangelio, a quien llevarle las buenas nuevas de salvación. Es lo único que debemos hacer, porque el resto lo hace Dios. Dice Pablo a los Romanos que debemos tener siempre presente que el mal no viene de Dios. Dios no permite y no hace nada contra nosotros, ¿sí? Él quiere que nosotros, como bien de Él, ¿sí?, nos pongamos a trabajar. Sabemos que a los que aman a Dios, dice Pablo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Dios te predestinó, Dios te eligió y Dios te llamó. No te llamó quizás a ser pastor, no te llamó quizás a ser maestro, no te llamó quizás a ser ujier, ni a ser un buen administrador dentro de la iglesia.
pero sí a lo que te llamó, y para todos es por igual, es a llevar la buena nueva de salvación. Debemos saber que si deseamos trabajar para el Señor, en el camino encontraremos cosas que nos los van a impedir. Pero también vamos a encontrar la cruz de Cristo. También vamos a encontrar que esa cruz nos va a llevar el mensaje de salvación a los demás. Trabajar para Él significa estar dispuesto a cargar esa cruz, a llevarla con nosotros en donde quiera que nosotros estemos. Y si el Señor ocupa el primer lugar en nuestro corazón, que nuestro corazón se llena del Señor, todas las cruces que recibimos en la vida las cargaremos en paz. No vamos a renegar de llevar la cruz, no vamos a renegar de las pruebas que se nos ponen en el camino. Vamos a cargarla en paz y sin preguntar el por qué me pasa esto o por qué me pasa aquello, para qué sirve lo que estoy haciendo o por qué Dios ha permitido tal cosa, ya que nuestra forma de pensar es diferente a la suya, porque nosotros pensamos diferente que Dios, o Dios piensa diferente que nosotros. Es que nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él está siempre varios pasos adelante de nosotros. Nosotros a veces creemos que ya tenemos clarísimo lo que Dios quiere para nosotros. Creemos que se nos ha iluminado el camino, pero muchas veces nos equivocamos. Los pensamientos de Dios van mucho más adelante de lo que nosotros estamos caminando hoy. ¿Y cuándo van a ser revelados? Serán revelados en su tiempo, en su forma y lugar, en el momento que Dios necesite ponernos a trabajar. Amén. También debemos saber que nacimos para servir a Dios. Dios nos ha llamado a trabajar, Dios nos ha llamado a servir, porque somos hechura suya, dice Pablo a los Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, cuando te buscó, te salvó, ya tenía el servicio para darte, para que vos comiences a trabajar. Fuimos puestos en la tierra con un propósito, mi hermano. Vos no estás por casualidad. Fuimos puestos con un propósito. Fuimos puestos en la tierra para servir a Dios y a los demás. No solamente a Dios, sino para ser siervos también de mi prójimo. Ya que siempre que servimos a otros, de cualquier manera estamos sirviendo a Dios. Yo cuando te sirvo a vos, sirvo a Dios. Vos cuando servís a tu hermano, servís a Dios. Vos cuando estás sirviendo o cubriendo alguna necesidad de alguien, estás sirviendo al Señor. Está cumpliendo su propósito Dios en vos. Él te llamó para que ayudes, para que sirvas. Dios nos formó individualmente para que hiciéramos un aporte singular con nuestras vidas. Mi servicio no es igual al tuyo, ni el tuyo va a ser igual de que el tenés al lado, porque cada uno tenemos una forma particular, diferente de servir. Pero el hecho es que Dios te llamó con esa diferencia a servir. Vos no has sido fabricado en una línea de montaje, en una línea de producción industrial, en donde todos salimos iguales, en donde todos tenemos la misma cantidad de piezas y en donde todos pasamos por el mismo control de calidad. Vos fuiste formado por Dios, a la manera de Dios, a la imagen de Dios, con el propósito que Dios plantó en vos desde el momento en que te sopló vida en el vientre de tu madre. Somos un diseño hecho a la medida de Dios. Somos un diseño en donde Él nos hizo y nos formó para que le sirviéramos. Ese es el único motivo, haciendo tu ministerio único. Tu célula es única, no se parece a la del otro hermano, porque vos sos el líder de esa célula. Ese es tu ministerio
y vos estás dándole la impronta a tu célula de acuerdo a lo que Dios puso en vos. No quieras copiar, no quieras ser igual al otro. Sé diferente, te dice Dios, porque la diferencia te la di yo, no la inventaste vos. Él nos formó para que sirviéramos. Dios nos usa para formar los ministerios. Dios nos usa para discipular a otros. Dios nos usa, nos utiliza para el servicio a Él. Ese es el cometido. Hay diversidad de miembros, de ministerios, dice Pablo a los Corintios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Dios es el mismo, nosotros somos los diferentes. Y gloria a Dios que somos diferentes, porque Dios tiene multiplicidad de herramientas al nosotros ser diferentes. Porque lo que quizás mi carácter no logra en alguien, el carácter de otro sí lo puede lograr. Y Dios va a utilizar a esa persona de acuerdo a los dones que ha dado a cada uno. Dios nos redimió para que hiciéramos su obra. Su obra. Dios no le interesa que hagamos otra cosa que no sea su obra. Y esa obra es en donde tenemos un lugar, en donde tenemos un propósito, en donde cumplimos un rol y una misión que cumplir. Él tiene para cada uno de nosotros un ministerio en su iglesia. Si vos todavía que estás sentado allí no sabés qué haces acá, pues yo te digo que pidas al Señor en oración, que te muestre por qué estás en este lugar. Porque un propósito Dios tiene para vos en este lugar. Dios tiene un ministerio en su iglesia y tiene una misión para vos en el mundo que te rodea, en tu mundo, en tus conocidos. Ese es tu mundo. Por tanto, no te avergüences, dice Pablo a un joven Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, ya Dios te tenía planeado. Ya Dios te tenía en este tiempo y lugar planeada tu servicio para Él. Entendamos que para los cristianos el servicio a Dios, y esto lo tenemos que entender con toda claridad, mis hermanos, el servicio a Dios no es una opción. Yo no opto si sirvo o no sirvo, sino algo que debe incluirse, debe imprimirse, debe tatuarse en nuestros tiempos para hacernos conforme a la imagen de Jesús. Esa imagen de Jesús que vino a servir y vino a dar. Y esos dos verbos, servir y dar, también deben definir nuestra vida en la tierra. Debemos servir y debemos dar. No dar simplemente el dinero en las ofrendas, debemos dar de nuestro tiempo, debemos dar de nuestros dones, debemos dar de nuestro intelecto para la obra del Señor. También deben definir esos dos verbos nuestra vida en la tierra, servir y dar. Aunque muchas veces no lo comprendamos, no lo tengamos muy claro, los discípulos tampoco entendían muy bien las cosas de Jesús. Hubo muchas veces que los discípulos no entendían cuál era el propósito de Jesús de hacer las cosas de determinada manera, pero ellos iban porque Dios les había llenado su corazón. Ellos iban detrás de Jesús porque Dios había puesto el fuego de Jesús en sus corazones, y es desde el corazón del hombre donde se entiende que Dios llena la vida del hombre. Pero si tu corazón está vacío, esto nunca te va a quedar claro. Nunca vas a entender porque yo tengo que servir.
Nunca vas a entender por qué tengo a veces que servir y no ser recompensado. Porque muchas veces no te vas a encontrar recompensado por quien estás sirviendo. Pero Dios es el que te va a recompensar en algún momento de tu vida. Cuando los mayordomos llenaron las tinajas, ¿sí?, en las bodas de Canaán, las llenaron de agua, lo hicieron porque eran hombres que le entregaron a Jesús todo lo que tenían en ese momento. Y fue cuando los mayordomos llenaron las tinajas de agua que vieron el vino que salía de ellas. Cuando ellos llenaron la tinaja de agua, vieron el vino que salía de ellas. Cuando vos llenes tu corazón del agua de Cristo, de la vida de Cristo, del carácter de Cristo en tu corazón, vas a empezar a ver el vino, las bendiciones que va a salir de tu corazón. Y vas a ver que el servicio no te va a importar si es recompensado o no es recompensado, porque no lo vas a estar haciendo para el hombre, lo vas a estar haciendo para Dios. Y Dios es el que recompensa. Él no queda deudor de nadie, mi hermano. La hermana de Lázaro vio cómo resucitó. Ellos creyeron y vieron la gloria de Dios. Y esta es la clave. Haced lo que Jesús dice. Id donde Jesús dice. Es como el resumen de todo lo que nos pide el Señor. Dios te dice, haced lo que Jesús dice. Andá a donde Jesús dice que tenés que ir. Pero para eso tenemos que tener un oído afinado. Y tenemos que tener claro la voz del Señor en nuestro corazón. Ese ir donde Jesús dice y ese hacer lo que Jesús dice va a recordarnos la necesidad de querer a todo el mundo de llevar a los pies de Cristo, la necesidad de confiar, la necesidad de dar de corazón, aunque a veces nos parezca imposible hacerlo. Yo muchas veces he tenido que hacer cosas que parecía que no estaban en mi forma, en mis límites de poder hacerlo. Pero sin embargo, cuando yo decidí hacerlo, Dios extendió esos límites y pude yo ayudar a aquellas personas. Y hablando del último encuentro de los discípulos, Mateo insiste, el último encuentro con los discípulos fue allí en la cena del Señor, cuando Jesús todavía estaba como hombre sobre la tierra. Mateo insiste diciendo que fueron al lugar que Jesús les había dicho. Jesús le dijo, vayan a tal lado, encuéntrense con tal persona que les va a mostrar en donde yo me voy a encontrar con ustedes. Y ellos confiaron en eso e hicieron lo que Jesús le dijo y fueron al lugar que Jesús les había dicho. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de ir donde Jesús nos dice. Si Jesús te dice que tenés que estar acá, bueno, es porque acá tenés que servir, es porque acá tenés que discipular, es porque acá te tenés que preparar para liderar. Y debemos hacer lo que Jesús nos dice. No podemos ignorar la voz del Señor en nuestros corazones. Para ser siervo, debes pensar como siervo. El siervo piensa como siervo, el siervo no piensa como su amo. Pues a Dios le interesa más el por qué hacemos, por qué hacemos las cosas, que las cosas que hacemos en sí mismas. Dios le interesa saber por qué hacemos las cosas. Los siervos piensan más en los otros que en sí mismos. El siervo pensaba continuamente en la necesidad que tenía su Señor de ser atendido. No pensaba si él necesitaba más horas de sueño, no pensaba en ese momento sentarse a almorzar o a cenar, si su Señor tenía alguna necesidad. Los siervos piensan más en los otros que en sí mismos. Y esto es lo que significa olvidarse de vos. Tenés que olvidarte de vos y tenés que tener en mente, esa mente de siervo, continuamente a tu Señor en mente, para preguntarle y decirle, Señor, ¿qué necesitas? ¿Qué querés que haga? ¿Puedo hacer algo por vos? Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, dice Pablo en Filipenses 2:7. Jesús mismo nos dio el ejemplo, de siendo Dios mismo, en la persona de Jesús, hombre, Él se convirtió en siervo y sirvió a todo aquel que necesitaba un milagro, sanidad, palabra, liberación. Los verdaderos siervos son fieles a su ministerio. Los verdaderos siervos son fieles a su amo, a su Señor, cumplen con sus tareas y cumplen con sus responsabilidades. Hoy en día, mis hermanos, hay poco compromiso de algunos que se dicen ser siervos del Señor. Cumplen en la medida que les parece, porque ni siquiera en la medida que pueden, sino en la medida que les parece. Si les gusta, lo cumplen. Si no les gusta, se rebelan. Mantienen sus promesas y completan sus compromisos. El siervo fiel completa sus compromisos, no deja el trabajo a medias, ni lo abandona cuando se desaniman. Muchas veces el siervo podía estar desanimado de su dueño, porque lo maltrató, porque le habló mal, porque lo castigó, pero aún así no se desanimaban, porque sabían que su tarea, única tarea que tenían, era la de servir a su Señor. Se puede confiar en los siervos, se puede confiar en ellos, se puede confiar en su responsabilidad. Los verdaderos siervos no se promocionan a sí mismos, no se hacen propaganda a sí mismos. Ellos aceptan humildemente el reconocimiento por su servicio. Cuando el amo se lo da, gracias Señor, pero cuando el amo no se lo da, también ellos están conformes y viven para ser reconocidos solo por Dios. Si vos esperás el reconocimiento de la iglesia, si esperás el reconocimiento una vez del pastor, pues quizás te equivoques. El reconocimiento, el que todo lo ve, el que todo lo evalúa, el que todo lo pesa, es el Señor. Y a Él tenemos que darle nuestro reconocimiento. No podemos ser siervos si estamos llenos de nosotros mismos. Si vos todavía no te despojaste de vos mismo, si vos todavía no te despojaste de tu yo, pues no podés convertirte en siervo, porque eso te va a impedir cumplir al pie de la letra lo que Dios quiere que hagas. Los siervos piensan como mayordomos, no piensan como dueños, no piensan como amos. Recuerdan que todo le pertenece a su amo, que todo le pertenece a su Señor. Tenemos que reconocer que todo le pertenece a Dios como siervos del Señor. Piensan en su trabajo, no en lo que los otros hacen, no en la competencia con otros siervos, con otros ministerios. Si simplemente trabajáramos como las hormigas, ¿ustedes vieron cómo trabajan las hormigas? Todas juntas, en comunidad, ayudándose las unas a los otros. Si trabajáramos así como las hormigas, que ellas obedecen solamente ¿a quién? A la reina. No tienen otra obediencia que no sea a su reina, que es la que le indica todo lo que deben hacer. Y son las que mantienen y cuidan a la reina. Pues si nosotros fuéramos como las hormigas, trabajando para Dios, llenando nuestro corazón del amor de Dios para hacer lo que Jesús dice, e ir donde Jesús dice, y así alcanzar el corazón de aquellos que necesitan del Señor, de los inconversos, de los que todavía se están perdidos en el mundo, pues si nosotros fuéramos a ellos con el amor de Dios, con ese amor de Dios que Dios te prodigó a vos, porque del momento en que vos sos salvo, Dios prodiga amor sobre sus hijos. Ese amor infinito, ese amor que nosotros debemos de impregnar también a todo aquel que lo necesita. Pues podríamos estar encendiendo pequeños fuegos. En donde habláramos del amor de Dios, encenderíamos pequeños fuegos, que al final esos fuegos, cuidándolos, se iban a convertir o se van a convertir en grandes hogueras, grandes líderes, grandes hombres y mujeres del Señor para la obra y el ministerio.
Hay mucho trabajo que hacer, mis hermanos. Yo no sé si usted se da cuenta que hay mucho trabajo que hacer. A veces parece que tuviéramos una venda en los ojos y nos interesamos simplemente de nosotros mismos. Pero hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas fogatas que encender con el amor de Dios. Hay muchos fuegos que encender con el amor de Dios. Fuegos que debemos encenderlos transmitiéndole las buenas nuevas de salvación. Y la forma de hacerlo es de la manera más simple, de la manera más sencilla, que es predicando las buenas nuevas de salvación. Ese es el trabajo que Dios te dio para vos. No importa si sos líder de célula, no importa si sos el tesorero, si sos el ujier, si sos la secretaria, si sos el pastor. El trabajo es el mismo para todos por igual. Llevar las buenas nuevas de salvación. Lo vamos a hacer hablando de Cristo sin avergonzarnos, porque nosotros simplemente tenemos que emitir la palabra, llevar el mensaje, y Dios es el que obra en el corazón de la persona. A ninguno le encomendó hacer grandes cosas Dios. A ninguno de sus discípulos le dijo, ustedes van a hacer grandes cosas. Vos vas a hacer tal cosa, vos vas a hacer aquella otra, vos vas a hacer esto. Jesús dejó un último mandato antes de irse a la presencia del Señor. Y para todos fue igual. Poneme Marcos, versión Reina Valera, Marcos 16:15. Y este es el mandato del Señor, que dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Vos creés? Bueno, toma nota. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos demonios echás? 0, no tenemos ni una rayita todavía, ¿no? Bien. Hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? 0 rayitas. Tomarán en las manos serpientes. Menos rayitas todavía. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre todos los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice el Señor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y estas cosas serán una realidad en sus vidas. Dios les transmitirá el poder para echar demonios, para sanar personas, para hablar nuevas lenguas, para tomar serpientes en sus manos. Y si por esas cosas hay alguna enfermedad dando vuelta, como el antivirus que anda dando vuelta, pues a vos no te va a tocar. Así duermas con las ratas. Dios está con vos. Pero el mandato es simple, mi hermano, y no debemos de avergonzarnos de llevar el mensaje de salvación, porque Jesús te está mandando que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Hombre, mujer, niño, joven, adolescente, trans, homosexual, lesbiana, toda criatura tiene la oportunidad de poder convertirse al Señor y transformar su vida. Volver al cauce que Dios dijo en el principio. Que el hombre era hombre, la mujer era mujer. Amén. Padre, gracias por tu llamado. A veces, Señor, esperamos que un ángel baje del cielo y nos diga, vos tenés que hacer esto. Vos fuiste llamado para determinada tarea. Pero, Señor, tú dices que el mensaje y el trabajo es simple, es sencillo, pues es llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y eso es, Señor, lo que esta iglesia quiere realizar. Quiere realizar, Señor, el trabajo que tú tienes para nosotros como siervos. Tú solamente demandas una cosa, una vida en santidad, una vida buscándote a ti, una vida acompañada continuamente de la oración y de la palabra. Y eso, Señor, es la herramienta que tú nos das
para hacer nuestro trabajo, para ser siervos fieles al amo y Señor que es Cristo. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tu mensaje, Señor, a alguien ha llegado. Tu mensaje a algún corazón ha tocado. Tu palabra, Señor, nunca vuelve a ti vacía. Y sé, Señor, que esta iglesia, pues, va a ser ganadora de almas. Esta iglesia va a predicar tu palabra en donde quiera que se encuentre. Tu palabra, Señor, va a ser llevada a cada rincón de Adolfo Sordó, a cada rincón de Villa de Mayo, de Polvorines, de Granbur, de Tierras Altas, de Tortuguitas. Oh, Señor, bendice, Padre, cada rincón de la tierra en donde esta iglesia esté presente, para que tu palabra, Señor, sea predicada, el testimonio sea dado y el amor de Cristo convenza y transforme los corazones para vida eterna. Oh, Señor, yo bendigo este momento. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te adoramos, Señor.